Así que, hermanos, si tomamos unos segundos de oración y vamos a leer un texto bíblico en breve y vamos a entrar en nuestra lección de esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por lo bueno que es. Bendiga su palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por cada hermano. Gracias por las visitas, Señor. Gracias por los jóvenes, Señor. Gracias, Señor, por que nos permite, Señor, ver la luz del día nuevamente. Gracias porque a pesar de quienes somos, Señor, usted nos permite, Señor, gozar de un día más en este mundo, Señor, y ser esos luminares, Señor, para el perdido, Padre. Bendiga nuestra estancia mientras estamos aquí. Ayúdanos a poder aprender de su palabra, Señor, conocer de ella y llevarla a la práctica, Señor. Aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, no veo a algunos de mis hermanos, Señor, ojalá que puedan estar aquí en la segunda hora. Buena tarde, gracias le damos, Padre, en Cristo oramos. Amén. Hermanos, la semana pasada vimos el personaje Juan Wycliffe. Vivió los años 1320 al 1384, y Wycliffe es responsable, hermanos, de traducir la Biblia a la lengua inglés. Hubo un par de traducciones. La primera traducción él la mejoró, y la traducción que él hizo, hermanos, fue de la Latin Vulgata. Esa revisión estaba hecha en latín, escrita en latín, y lo mejor que pudo hacer Wycliffe, hermanos, en su tiempo, y lo que tenía quizá a su disposición, era traducir la Biblia en latín vulgata, la Vulgata por Jerónimo, que fue escrita por el quinto siglo, cuarto, quinto siglo, y hermanos, eso fue lo que le entregó al pueblo de habla inglesa en aquel entonces, en los años 1382 al año 1384. El hombre estudiado definitivamente, fue, hermanos, ordenado como sacerdote de la Iglesia Católica. Del todo, Juan Wycliffe, hermanos, no se separó de la Iglesia Católica. Sin embargo, hermanos, él predicó el Evangelio, y él entendió las Escrituras, y hermanos, él es conocido como la estrella matutina de la Reforma. Es un hombre muy conocido dentro del mundo, en el mundo, pero básicamente eso fue una de las cosas importantes que él hizo. Wycliffe, hermanos, murió de parálisis. Murió a comparación de otros que murieron en la hoguera. Juan Huss, él vivió en los años 1373 a 1415, y Juan Huss, él nació en Bohemia, lo que hoy se conoce como la República Checa. Igual fue un hombre muy estudiado, también igual fue ordenado como sacerdote en el año 1401, sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Él fue íntimamente familiarizado con los escritos de Juan Wycliffe y fue grandemente influenciado por ellas. Así que, hermanos, hay un personaje que fue influenciado por los trabajos de Juan Wycliffe, y en el año 1402 se convirtió en el predicador de la capilla Belén en Praga, y fue decano y rector de la universidad. Este hombre, hermanos, a raíz de la predicación que predicó, despertó lógicamente una gran oposición de la Iglesia Católica, y por lo consiguiente fue quemado en la hoguera. Se dice que sus cenizas fueron echadas al río Rin. Así que ahí tenemos a Juan Huss. Savonarola, él vivió en los años 1452. Él nació en Florencia, Italia, en 1452. Estudiaba medicina. Ahora, a raíz de un romance que no siguió adelante, se desanimó, y hermanos, se convirtió a la religión. Estuvo resentido con el mundo, desilusionado de sus propios anhelos, sin encontrar a nadie que
pudiera aconsejar, y cansado de presenciar las injusticias y perversidades que lo rodeaban, sin poder remediarlas, resolvió abrazar la vida monástica. Se convirtió en un sacerdote dominicano. Fue igual a un predicador que predicó, hermanos, su llamado a la reforma. Le trajo esa oposición de los otros, oposición del Papa, y fue quemado también en la hoguera en la plaza pública. Así que, hermanos, según algunos dicen que de todos los hombres elocuentes de ese periodo, Savonarola posiblemente fue el mejor de todos. Ahí tiene 3 reformadores, 3 personas de renombre, que en su tiempo, hermanos, usted pudiera estudiar de ellos, pero tiene las cosas más importantes que podemos saber de ellos. Si me acompañan, por favor, al segundo libro de Corintios, por favor, vamos a considerar un texto bíblico y vamos a ver a algunos otros reformadores. Segundo de Corintios, capítulo 6, pasaje muy, muy conocido. Vaya por favor al versículo 14, síganme con su vista y voy a terminar el versículo 18. Segundo de Corintios 6, 14, dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice la Biblia: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mantengan esos textos en mente mientras pasamos por el siguiente grupo de reformadores. En esta lección vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de algunos más líderes de la reforma. Ya sabemos algo acerca de Juan Wycliffe, sabemos de Juan Huss y sabemos de Savonarola. Ahora, hermanos, vamos a saber un poquito más acerca de Zuinglio. Bueno, ahí está el nombre en la letra A para que no tenga usted, como suene, escríbelo. Amén. Zuinglio, él vivió en el año 1484 y vivió hasta el año 1531. Él nació en enero 1 de ese año 84 en Wilhelmshaven, Suiza, donde su padre fue el alguacil de esa aldea. Recibió su educación en Basilea y Bern, Suiza, y por otros 2 años dice que fue estudiante en la Universidad de Viena, allá en Austria. Estamos hablando de Europa, hermanos. Después de su graduación fue ordenado como párroco en Glarus, Suiza. Como párroco estudió griego y se convirtió en un poderoso predicador. Si notan, hermanos, estos reformadores que hemos estado estudiando eran hombres estudiados, eran hombres conocedores de lengua. Así que era gente, hermanos, que estaba expuesto, hermanos, a la literatura, estaban expuestos a la educación. O sea, no era alguien que usted pues mira, ese le engañaron ahí nomás. No, era alguien que conocía. Así que fue ordenado como párroco y predicó, estudió griego y se convirtió en un poderoso predicador. Zuinglio se opuso, como los otros, a la práctica de contratar, no me quiero adelantar. Zuinglio se opuso a la práctica de contratar soldados extranjeros para pelear sus batallas, las batallas de su nación. Su oposición al servicio de la militar extranjera y su reputación como predicador y erudito lo dirigió a su elección de sacerdote del pueblo de Zúrich, una de las ciudades más grandes de Suiza. Mientras servía en su capital, se familiarizó con los escritos de Martín Lutero. Todavía no hablamos de Lutero, ¿ok, hermanos? Eso será después, que es otro reformador. Fue familiarizado con los escritos de Martín Lutero.
Zwinglio ya por tiempo, hermanos, iba en rumbo en esa dirección de la reforma y pronto entró de lleno. Este fue un predicador vigoroso en contra de los excesos y de los errores del catolicismo. El mensaje que él predicó, hermanos, fue un mensaje positivo y declaró muchas verdades. Así que, hermanos, no, era alguien que predicaba de una manera muy práctica, muy directo y en el aspecto de predicar las verdades de la Escritura. Él enseñó que la Biblia era la autoridad final y no la iglesia, en este caso la iglesia católica. Predicó salvación por fe sin obras, negó también las enseñanzas del catolicismo concernientes a la misa, a la intersección de los santos, a los votos monásticos, al purgatorio, etcétera y etcétera. Los esfuerzos de Zwinglio movió, hermanos, a toda Suiza para aceptar sus enseñanzas. Además de ser un líder espiritual, Zwinglio adquirió un gran poder político. Era un hombre estudiado, hermanos. No era alguien cualquiera por ahí que pudiera haber sido engañado, sino que era alguien que estaba expuesto al conocimiento. Así que, hermanos, a raíz de ello, en una batalla entre los romanos y los hombres de Zúrich en el año 1531, Zwinglio fue asesinado y fue la última nota dice que Zwinglio fue una poderosa voz en la reforma. Así que, hermanos, ese es Zwinglio, otro hombre dentro de la reforma que es conocido, hermanos, y que igual predicó la autoridad final de la palabra del Señor, y que no es la iglesia. Predicó la salvación por fe sin obras. Este hombre, hermanos, conoció el evangelio. Sin embargo, hermanos, pues ahí quedó Zwinglio y del todo no salió del todo de la iglesia católica. Hermanos, estos reformadores, como ya hemos visto, no salieron del todo de la iglesia católica. Todavía se llevaron cosas conforme ellos fueron formando la iglesia. Ahorita vamos a ver con Juan Knox, el siguiente hombre. Juan Knox, ahí está el nombre, en la letra A, 1505 a 1572. Juan Knox nació en Haddington, Escocia, donde estudió gramática. Fue un hombre estudiado. Después estudió en la Universidad de Glasgow, Escocia. De igual manera, fue ordenado al sacerdocio como los otros en el año 1530. Según entendemos que se unió estrictamente a las enseñanzas católicas hasta que Patrick Hamilton comenzó a predicar los puntos de vista de la reforma. Patrick Hamilton también fue un hombre que, hermanos, que lo llevaron a la hoguera también, y un hombre que comenzó, hermanos, lo que es la reforma, a creer los mismos puntos de la reforma. Y Juan Knox fue de alguna manera influenciado también ahí. Knox abiertamente declaró los puntos de vista de la reforma en el año 1544. Después de predicar unos meses, fue capturado por los franceses y fue condenado a trabajar como esclavo de galera por 19 meses. Durante este tiempo, su fe decayó, su salud decayó, y nunca fue restaurada del todo. Fue librado en el año 1549 y comenzó a predicar en Inglaterra, donde encontró gran éxito. Inglaterra, y vemos en la letra D, inciso D, en el año 1559, Knox regresó a Escocia y retomó su trabajo ahí. Abiertamente desafió a la reina María de los escoceses y fue acusado de herejía y traición, pero después absuelto. Se supone que la predicación de Juan Knox pudiera haber intimidado a la reina de Escocia. Sin embargo, esta siguió haciendo daño. La letra E, en 1560, Juan Knox, hermanos, se convirtió en un discípulo de Juan Calvino. Estableció Juan Knox, hermanos,
la primera iglesia presbiteriana en Escocia en el año 1560. Así que ahí vemos, hermanos, el fundador de la iglesia presbiteriana en el año 1560 y fue por Juan Knox. 32 años más tarde, en 1592, esa misma iglesia presbiteriana, hermanos, se convirtió en la iglesia del estado de Escocia. Vamos a ir viendo, hermanos, después el resultado de convertirse en una iglesia del estado. Nosotros no apelamos a eso. A la iglesia bautista, si aún el presidente dijese queremos que la iglesia bautista fuese la iglesia del estado, nosotros rotundamente digamos que no. Amén. No creemos en la autonomía de la iglesia, creemos en la separación de la iglesia y del estado. Sin embargo, oramos para que nuestros gobernantes sean creyentes. Sin embargo, oramos por nuestro presidente, el vicepresidente, el gobernador, el alcalde de la ciudad. Oramos por nuestros dirigentes, hermanos. Y si se diera, hermanos, la oportunidad que ellos dijesen, bueno, queremos que la iglesia bautista fundamental e independiente sea la iglesia del estado, diríamos que no. Sería muy conveniente en el asunto de protección y todo ello, pero hermanos, terminaríamos en el error, así como la iglesia católica se convirtió en la iglesia del estado, y Constantino, hermanos, y posiblemente los papas, todos ellos básicamente acapararon, hermanos, las leyes que se fueron tras el error en aquel entonces, y por lo cual se convirtió la iglesia del estado. Así que, hermanos, Juan Knox oró aquella recordada oración. Él dijo esta frase: Señor, dame Escocia o me muero. En 1572 Knox murió de muerte natural. El siguiente personaje, hermanos, es Juan Calvino. Lo dimos en introducción ahí, que era Juan Knox, discípulo de Juan Calvino. Juan Calvino vivió en los años 1509 a los años 1564. Calvino nació en Francia en ese año, estudió en París, nunca fue ordenado como sacerdote. Alrededor del año 1530, Calvino se interesó en las enseñanzas de la Reforma, lo cual dio el comienzo de una gran obra de la Reforma. Dado las persecuciones, Calvino vagó de lugar en lugar a través de Francia, Italia, y finalmente vino a Ginebra, Suiza, en agosto de 1536. En el año 1538, después de 2 años, Calvino fue forzado a dejar Ginebra, pero regresó en el año 1541, un año muy simbólico para él. Fue un hombre muy capaz y dotado, llegó a ser casi absoluto en Ginebra. Aunque era francés, el teatro de sus operaciones fue más bien en Suiza. Calvino fue un gran escritor y sus obras fueron una verdadera fuerza en la Reforma. Así que en el año 1541 Calvino fundó la iglesia presbiteriana en Ginebra, Suiza. Aunque hay historiadores que afirman que Zwinglio es el fundador, sin embargo es incuestionable el trabajo de Zwinglio y Lutero, que hicieron que la tarea de Calvino le resultara más fácil. Noten que Zwinglio murió en el año 1531 y la iglesia se reconoce que fue fundada en 1541, 10 años después de la muerte de Zwinglio. Y a Juan Calvino se le da, hermanos, el nombre del fundador de la iglesia. Sin embargo, hermanos, usted no estaría equivocado en decir que Zwinglio fue el fundador de la iglesia presbiteriana en Suiza, porque tuvo mucho que ver sus enseñanzas. Sin embargo, Juan Calvino es reconocido como el fundador de la iglesia presbiteriana de Suiza. Calvino, hermanos, murió de muerte natural en el año 1564. Así que, hermanos, ahí tenemos 3 personajes: Zwinglio, Juan Knox y Juan Calvino. ¿Quién fundó la iglesia en Escocia, hermanos? Juan Knox. Muy bien. ¿Quién se le reconoce que fundó la iglesia en Suiza?
Juan Calvino. Muy bien. Sin embargo, si usted menciona Zwinglio, no estaría muy errado, porque Zwinglio trabajó allá igual también en Suiza. 10 años después tenemos a Juan Calvino, que se le reconoce como el fundador de la iglesia presbiteriana allá en Ginebra, Suiza. Hombres de renombre, hermanos, hombres conocidos. Todavía hay muchas iglesias presbiterianas. Han habido predicadores dentro del movimiento presbiteriano y todo ello. Sin embargo, hermanos, no tenemos ninguna asociación con ellos. Les voy a leer una porción de la lectura de este libro. Dice: durante estas recias luchas en favor de la reforma, muchos anabaptistas prestaron su ayuda a los reformadores. Note, no hemos hablado de los anabautistas, ¿ok? Estamos hablando de los reformadores. La iglesia tradicional, o aún muchos que no conocen la historia, achacan que los bautistas salieron de la reforma, y eso no es verdad, ¿ok? Nosotros no somos de la reforma. Si bien algunos salieron, se convirtieron en bautistas cristianos y luego aceptaron la doctrina bautista, está bien, pero de que nos achaquen de que la iglesia bautista salió de la reforma, no es verdad. Nosotros no somos ¿cómo le dicen a los protestantes? La iglesia bautista, hermanos, nunca protestó contra la iglesia católica. La iglesia católica persiguió a los cristianos, persiguió a la iglesia bautista. Ellos tenían que perseguir a alguien, amén, y persiguieron a los bautistas. Hace 2 lecciones atrás les comenté que el Papa, un video en YouTube usted puede ver, que pidió disculpas a la iglesia, a la iglesia de los valdenses, diciendo que pedía perdón por todos los hechos que había hecho la iglesia católica contra ese grupo. Y hermanos, muchos, los valdenses, los albigenses, los nombres que hemos visto, ellos eran bautistas, anabautistas, rebautizadores, que ese nombre ana o ese prefijo fue quitado en el siglo XVI y ahora quedó como bautistas. Así que, hermanos, nosotros no protestamos contra la iglesia católica. Que quede claro eso, que quede claro ahí en el video, nos está grabando. Que nosotros, la iglesia bautista, hermanos, siempre ha sido independiente, ha sido autónoma, local, y hermanos, nunca ha tenido, no creemos en los concilios, no creemos en la jerarquía. Eso ha hecho un gran daño a través de las edades, y hermanos, no creemos que la iglesia local debe reportar a una jerarquía más alto para en el aspecto de que dicte lo que debemos hacer. Amén. Así es que, hermanos, que quede eso en claro por aquellos que no han estado en la lección. Así que, hermanos, sigo leyendo. Durante estas recias luchas en favor de la reforma, muchos anabautistas prestaron su ayuda a los reformadores. ¿Cómo no? Estaban saliendo o estaban de alguna manera viendo lo que los hermanos valdenses, albigenses, todos los hermanos de antaño, hermanos que eran realmente creyentes, salvos por la gracia del Señor, creyentes en la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica, y prestaron ayuda a los reformadores. Aquellos creyendo y esperando hallar algún alivio a su dura suerte, salieron de sus escondites y lucharon denodadamente al lado de los reformadores. Lógicamente estaban viendo que estos habían entendido la Biblia, ahora estaban predicando la salvación por gracia, estaban predicando la Biblia, creían que la Biblia era la autoridad final para fe y toda práctica. Y hermanos, ellos ahora estaban viendo un cambio. ¿Cómo no? Era un alivio para ellos. Salieron de los lugares donde habían sido corridos, les habían confiscado sus propiedades, algunos de ellos habían muerto durante la Inquisición. Acuérdense que la Inquisición comenzó en el año 1198 y duró por 5 siglos, hermanos, y estos hermanos estaban, hermanos, ahora contentos. ¿Cómo no, hermanos? De aquellos que en algún momento daban su voto para matarlos y para perseguirlos, ahora ellos estaban encontrando el evangelio. Así que salieron de sus escondites y
y lucharon denodadamente al lado de los reformadores. Pero pronto, escuchen hermanos, pero pronto sufrieron un terrible desengaño. En adelante tuvieron presbiterianos que al salir del catolicismo llevaron consigo muchos de los males que caracterizaban a este. En otros, su idea de una iglesia del Estado. No solamente los presbiterianos, hermanos, y no hemos hablado de Martín Lutero, los luteranos. De ahí, hermanos, que muy pronto se convirtiesen una y otra denominación en iglesias del Estado. Ello hizo que las dos pronto se embarcasen en la empresa de perseguir a otros, aunque sin llegar a los extremos de su católica madre. Entonces, hermanos, igualmente, hermanos, y vamos a ver algunos escritos, algunos testimonios, que también la iglesia presbiteriana persiguió a los cristianos. También ellos persiguieron a los cristianos. Así que ahora no solamente tenían los hermanos de antaño a esconderse de la iglesia católica romana, que era una iglesia del Estado, pero ahora también tenían que esconderse de la iglesia del Estado, la iglesia presbiteriana. Amén. Así que, hermanos, un anticipo que vamos a ver posteriormente. Regresamos a nuestra lectura, hermanos, por favor, allá en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Ese nombre Belial, hermanos, significa indigno o maldad, o es como un epíteto de Satanás, es como un calificativo, hermanos, que habla de la maldad de Satanás. La palabra Belial, a través del Antiguo Testamento, se debe encontrar en hebreo esa misma palabra. Y aquí, hermanos, no hubo necesidad de hacer un cambio, pero está hablando de maldad. Entonces, ¿qué concordia Cristo, que es la justicia, que es la luz? ¿Qué concordia con las tinieblas, con la maldad, con lo indigno? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La primera cosa, hermanos, que necesitamos entender es que somos exhortados a separarnos de los incrédulos. Hermanos, definitivamente, hermanos, vamos y predicamos el evangelio, tocamos puertas, pero, hermanos, nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, y algo debemos entender, hermanos, que no podemos convivir con el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y somos exhortados, hermanos, a la separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Jóvenes, si usted busca a alguien con quien casarse que no es cristiano, varones, su suegro va a ser el diablo. Hermano, ¿para qué le damos tanta vuelta? Amén. Así de sencillo. Así que, si bien es cierto que alguno de ustedes tiene interés de casarse, buscar a alguien con quien hacer su vida, ore al Señor, ayune al Señor, amén. Ocúpese en las cosas de Dios, y en el tiempo indicado por Dios, Dios te va a traer a la polla. Amén. No se quieren casar. Amén. Así que, hermanos, este pasaje lo hemos usado, se ha usado para hablar del matrimonio, hablar del noviazgo. Por cierto, que es otro tema que tenemos que entender bien, hermanos, que es noviazgo. Amén. Novio, por eso se meten problemas. Amén. Novio. Y, hermanos, y cuando está enamorado, usted no ve absolutamente nada, están en las nubes, y usted nomás está pensando en un día que se va a casar. Y como no vio nada, no hizo caso de nadie. Amén. Así que somos exhortados, hermanos, a separarnos de los incrédulos. Número 2, hermanos,
somos exhortados a separarnos de los falsos maestros. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No solamente, hermanos, debemos de separarnos del mundo, tener cuidado con quien hacemos una relación permanente. El matrimonio, el matrimonio, hermanos, es algo muy, muy importante en la vida del cristiano, porque el matrimonio es para toda la vida. Amén. Esos son los votos que se hacen. Sin embargo, hermanos, si usted escoge mal, usted se va a dar cuenta tarde que temprano, más temprano que tarde, que la elección que usted hizo no fue una buena elección. Si no está bajo el consejo de Dios, y vienen los problemas, vienen las situaciones, ahora usted no va a tener cara como dice el pastor, pero es que, bueno, ¿qué le dije? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo comenzó todo? Amén. Hermanos, y te ven, bien es cierto, hermanos, que algunos de nosotros que conocimos de Cristo ya adultos, no conocimos todo esto cuando éramos jóvenes, pero hermanos, ahora entendemos y algunos de nosotros hemos pagado el precio. Amén. Nos ha ido a veces no tan bien. Fingimos que todo va bien, pero a veces no va todo bien. Veo caras sonrientes, veo las hermanas muy alegres, los hermanos muy cariñosos de repente, pero hermano, caras vemos. Usted me puede dar una fachada, pero los que realmente lo conocen es su esposo y su esposa, por cierto, y sus hijos. Amén. Bueno, si usted los deja entrar. Hermano Marco, como que ha tenido esas experiencias, el hermano. Así que, hermanos, somos exhortados a separarnos de los incrédulos, separarnos de los falsos maestros. Segundo de Timoteo 2:20, hermanos, rapidito, tenemos algunos minutos, estamos en buen tiempo. El apóstol Pablo le escribe a este joven predicador, segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, somos retados, hermanos, a hacer vasos útiles, vasos instrumentos, hermanos, en las manos del Señor, y hermanos, sería difícil, hermanos, que eso sucediera mientras estamos, hermanos, influenciados por falsas enseñanzas, falsos maestros, con gente incrédula, gente que tuerce las escrituras para conveniencia propia, hermanos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Así que, hermanos, la iglesia de Cristo debe de predicar, hermanos, siempre la sana doctrina. Debe de predicar el evangelio, la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como ministros, como capitanes, como maestros, como hermanos creyentes, hermanos, de abrazar la sana doctrina y predicarla y creerla. Vaya conmigo ahí en 2 de Timoteo, ya que estamos ahí, hermanos, a capítulo 3, por favor, versículo 8. Miren lo que dice la escritura acerca de la sana doctrina. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, dice la primera parte, pero tú has seguido, ¿qué dice, hermanos? Amén. Tú has seguido, hermanos, mi doctrina. Amén. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 3 del mismo libro, versículo 1. ¿Están ahí? Miren lo que dice 2 Timoteo 3:1. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, hermanos, para Pablo, hermanos, los postreros días pudiera haber sido 1 año, 2 años, 3 años. Amén. Él fue decapitado en el año 67 después de Cristo. Él fue a la
decapitación. Y él escribe en su última carta a este joven predicador. Y hermanos, él está dando un anticipo que vendrán maestros, hombres amadores de sí mismos, peligrosos. Todavía, hermanos, no venía la reforma. Todavía la iglesia del Estado no había acaparado, hermanos, a lo que se conoce, no era la iglesia del Estado. Constantino todavía no nacía. Hermanos, todavía no pasaba el segundo siglo. Y hermanos, Pablo está dando un anticipo. Dice que también deben saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Si eran peligrosos para Pablo los años subsiguientes después de su muerte, ahora imagínense, hermanos, han pasado casi 2000 años. Qué peligrosos no son hoy en día para nosotros. Amén. Así que, muchachos, cuidado con lo que escuchan. Cuidado a quién escuchan. Cuidado con esos predicadores elocuentes, esos predicadores famosos y que salen en la televisión. Y cuidado con esa música. Oiga, hermanos, ¿cómo, hermanos, ha hecho daño todo este movimiento carismático? ¿Cómo ha hecho daño? Hablan de Cristo y hablan de un Dios grande y poderoso, y luego, hermanos, la gente ahí viene a la iglesia bautista y dice: ay, no, es que la música es bien aburrida, ay, que ahí no hay ambiente, ahí el espíritu está muerto, dice, porque escuchamos himnos de la fe, porque creemos todavía en la música que no es loca, ¿verdad? En el piano, en el violín, en una orquesta, algo organizado, algo con orden, hermanos. Mire, si usted ve pasar acá de repente brincando y bailando y sacando demonios, hermanos, córranme, sáquenme. No toleren eso. Amén. Que esto se conserve, hermanos. Amén. Que se conserve esto. Porque, hermanos, el mundo, hermanos, entre comillas, el cristianismo está lleno de pura loquera, está lleno de pura gente que tuerce las escrituras a su propia conveniencia. Tengan cuidado, hermano. Por eso la iglesia bautista, hermanos, es señalada. Ha sido señalada por siglos, hermanos. ¿Usted cree que no va a ser señalada en estos tiempos? Que ahora la gente quiere vivir como quiera. No importa cómo vengas a la iglesia, no importa a qué hora llegues, no importa, hermano. Hey, y eso es lo que a la gente no le gusta. La gente no le gusta que les prediquen, la gente no le gusta que le digan la verdad. Amén. Pero ¿sabe que una persona que aguanta y que le gusta que le digan la verdad, esa persona vale la pena? Amen. Le robé eso al pastor David Cortés. Una persona que le gusta que le digan la verdad y que se quede a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, y a pesar, hermano, que usted quiera tirar la toalla, y a pesar de la predicación, y que esté la predicación, hermanos, directa, y que casi el pastor diga su nombre y usted se quede, hermano, y permanezca. Oiga, hermano, usted está conservando su generación, sus hijos. Amén. No ha comenzado la predicación, pero no sé, algo me dijo. Y es algo así porque unas caras, hermano, que bárbaro. Segundo de Juan 9, por favor. Y vaya al capítulo que sea. Ahí sí, hermano, tiene libertad de ir al capítulo que sea, pero vaya al versículo 9. ¿Está ahí, hermanos? Cualquiera, escuche, cualquiera que se extravía y no persevera en la que, hermanos, en la doctrina de Cristo, ¿qué dice, hermanos? ¡Wow! ¿Qué declaración más directa? Cualquiera que se extravía, ¿que se extravía de qué, pastor? De esto. ¿Ok? Esto, hermanos, es nuestra autoridad. Este es nuestro libro de reglamentos. Amén. Y a veces no nos gusta. A veces no me gusta, pero hermanos, así dijo el Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre. ¿Y a quién más, hermanos? Y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta, ¿quiénes serían esos, pastor? Aquellos que no creen en el infierno, aquellos que no creen en el cielo, aquellos que no creen en la Biblia.
salí a predicar con el hermano Isaac Esquivel el miércoles y nos encontramos con un señor, obviamente era católico, tenía una gran cruz en su cuello colgada. Con todo respeto hablamos con él. El hombre se enojó conmigo porque yo traía la Biblia. Me dijo, ¿y para qué trae la Biblia? La gente se enoja porque no trae la Biblia. Y él trae un crucifijo. Así que hermanos, esta gente tuerce las cosas a su propia conveniencia. Y bueno, dice la Biblia, seguro viene a vosotros si no trae esta doctrina, no lo recibáis. Escuche, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si viene un mormón, hermano, no lo reciba. Ay, pastor, qué malo. No. Dígale a Cristo, dígale la palabra. No lo recibas, porque si no entiendes muy bien y si no ganas alma, si no sabes lo que está, te van a cambiar tu manera de pensar. Amén. No lo recibas. Si viene un testigo de Jehová, mira, ellos, usted le da un folleto, se lo rechazan. ¿Por qué usted tiene que recibir de ellos? Amén. Así que hermanos, dice la Biblia, no lo recibas y ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Amén. Así que si no me ve así como enojado, pastor, pero es que mi familiar es mormón. Bueno, si viene en calidad de familia, pero el momento que usted comience, oiga, primo, sobrino, te doy un estudio de José Smith y los testigos de Jehová, miren, y que tu vida está errada y todo eso. Y man, tenga cuidado, amén. Por eso conozca la Biblia, estudie la Biblia, lea la Biblia, conozca algo para que usted pueda dar buena razón. Muy bien, así que hermano, la iglesia de Cristo debe predicar la sana doctrina. Timoteo 6, 1 Timoteo 6, por favor, ahí atrásito. 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5. Estamos casi terminando, hermanos. Yo creo que el agua para el café ya está listo. 6.3 dice: si alguno, ¿ok? Una declaración condicional. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las que, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué dice? Nada sabe y delira, o sea, está loco acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué, hermanos? ¿Qué dice la última parte? Apártate de los tales. Ese es un consejo que Pablo escribió a Timoteo. Ten cuidado, apártate de los tales. Si alguno enseña otra cosa que no se conforme a la sana palabra, a la sana doctrina, apártate. Amén. Apártate. Hay algunos que son tan necios, hermanos. Usted les habla, hermanos. Oye, hermanos, sí. Y pobre de ellos, mejor oremos por ellos. Amén. Oremos por ellos. Prediquémosles el Evangelio por gracia, la salvación a través de Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Le dije a este señor, adulto por cierto, ya un hombre anciano, se enojó porque llevé la Biblia. Le pregunté acerca de la salvación. Me dice, no, pero estoy haciendo buenas obras. Es más, estoy aprendiendo latín. Y le digo, ¿y de qué le sirve? Y se enojó más. De nada le sirve si no entiende en español lo que está diciendo. En latín, mucho menos. Amén. Así que, por lo menos, aprenda en su propia lengua lo que está enseñando, entienda lo que la Biblia dice. Y ya, si usted tiene la oportunidad de aprender otro lenguaje y predicar en otro lenguaje, bueno, ya es otra cosa.
Pero, hermanos, miren, tenemos la Biblia en nuestra propia lengua, usted la tiene en su propia lengua, hermanos. Esta Biblia, hermanos, para que usted la tenga en mano y tenga, hermanos, tengamos una Biblia completa, hermanos. Los hombres de antaño no tenían una Biblia así como usted y como yo. La imprenta no existía, hermanos, y muchos de los escritos se les fueron confiscados, fueron quemados, y lógicamente algunos de ellos sobrevivieron. Pero, hermanos, miren, usted tiene, hermanos, la sana doctrina en sus manos. Así que, hermanos, somos exhortados a separarnos de los incrédulos, somos exhortados a separarnos de los falsos maestros. La iglesia de Cristo debe predicar la sana doctrina. Hermanos, estos reformadores, hermanos, conocieron el Evangelio, conocieron a Cristo. Si bien es cierto, ellos fueron salvos, hermanos, pero posteriormente las siguientes generaciones, mira, hoy tenemos a muchos de estas iglesias, y usted habla con ellos y muchos de ellos no tienen la seguridad de salvación, porque han adoptado, hermanos, la doctrina de la iglesia madre, de la iglesia católica, y se han llevado, hermanos, sus mismas prácticas. O sea, del todo no salieron. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si bien es cierto que los reformadores conocieron el Evangelio, fueron salvos, pero ¿qué pasó con la gente que después nació? Que estuvieron dentro de ese movimiento y se convirtió en la iglesia del Estado, y, hermanos, cayeron en el error, hermanos, y ahora están extraviados de la verdad. Y siguen igual, hermanos, como la iglesia madre. Así que ellos no tienen ningún problema en ocasiones tener cierto vínculo y cierta atracción entre ellos. Y de hecho, hermanos, eso se conoce como el ecumenismo. Por eso, hermanos, si de repente allá en el cual de repente dicen, vengan todos los hermanos en Cristo y vengan, vamos tenemos una tremenda reunión y vengan los bautistas, vengan los presbiterianos, vengan los católicos, vengan los bautistas de la convención, vengan, y miren, hermanos, y allá vamos. No, hermanos, no vamos a hacer eso. ¿Saben que la iglesia bautista de la convención hace eso? Algunos días hasta cancelan sus servicios para ir hasta conciertos. No me mire así. No me mire así. ¿Y usted tiene familiares ahí? Toma. Amen, somebody dijo uno. Nosotros no, hermanos. Vamos a mantenernos en la sana doctrina. Pastor, ¿qué si no crecemos? No te preocupes. La iglesia del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron y se añadieron aquel día como hermanos. No se preocupe, hermanos. Usted predique el Evangelio, predique la sana doctrina, hable la verdad. Y, hermanos, está bien si es bien hacerlo, que es asunto de ellos. Hermanos, miren, el diablo va a crear una religión unida de todas esas congregaciones. Y, hermanos, y el mundo le va a entregar el diablo, el anticristo, en charola de plata, una religión. Cuando él se aparezca, ya todos los hermanitos ya van a estar unidos en el amor. Y dicen que los bautistas no predicamos el amor. Qué mejor, hermanos, qué mejor muestra de amor cuando usted le habla de la salvación de Cristo. Y va y toca. Así que no me critique, o no critique la iglesia bautista por no predicar el amor. No digo que lo está haciendo, amén, pero por si acaso en su mente diga, es que el pastor no predica del amor. Qué mayor muestra de amor cuando los invito a salir a ganar almas. Y si usted piensa que el pastor no tiene amor y usted no sale a ganar almas, usted pregunte quién tiene más amor. Wow, estamos de acuerdo. Gloria sea al Señor. Qué mejor muestra de amor, hermano, que cuando usted le presente el Evangelio a alguien y le diga, oiga, ¿en qué camino va? ¿Al infierno o al cielo? Y, hermanos, qué mejor regalo, qué mejor muestra de amor cuando alguien recibe a Cristo y reconoce que es pecador y que quiere recibir a Cristo y va al cielo ahora. Amén. La mejor muestra de amor. Así que, hermanos, y es por eso, hermanos, que a veces somos señalados porque hablamos con verdad y hablamos lo que la Biblia enseña. Somos exhortados, hermanos, a no tener ninguna complicidad con el mal. Allá en 2 Corintios, vaya a Juan 17:15, por favor. Juan 17:15, después regresamos al texto y ahí prácticamente terminamos. Juan 17:15. ¿Están ahí, hermanos? Miren lo que dice. No te ruego, ¿qué dice, hermanos? Que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, no podemos evitar vivir en este mundo. Estamos en este mundo, hermanos. Aquí nacimos. Amén.
Usted va al Walmart, usted va al JCPenney, usted va a la tienda de compras. No podemos evitar eso. ¿Ok? Algunos que se fueron al extremo y se fueron allá a las montañas, como nómadas, y viven, o sea, y hacen su propia comunidad y todo eso. Bueno, hermano, ok, lo decidieron así. Pero hermano, no podemos salir de este mundo mientras el Señor no quiera. Vivimos en este mundo, pero hermanos, somos hermanos exhortados a no tener ninguna complicidad con el mal. El Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, hermanos. Y cada uno de nosotros estamos en la obligación a detectar, hermanos. Tengan sus sensores, hermanos, limpios, ahí, listos, bien chequeaditos, ¿ok? Bien calibrados, para cuando venga el mal, venga el pecado, usted pueda detectarlo, joven. Amén, hermanos. Tenemos que estar nosotros listos para no tener ninguna complicidad con el mal, porque hermanos, el mal va a venir, hermanos, quiera usted o no quiera, porque el diablo, hermanos, está como león rugiente buscando a quien devorar. Muy bien. Número 4, somos exhortados a ser santos. ¿Conoces el pasaje? Primero de Pedro: sed santos como yo soy santo. Versículo 17, ya en 2 de Corintios, y estamos finalizando, hermanos. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Habla de la santidad, hermanos. Sed santos. Y por último, somos invitados a tener comunión con el Padre. Versículo 17: salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, qué tremendo, hermanos, que tenemos una invitación del Padre, cuando hemos entendido todo esto, a tener comunión con Él. No os unáis en yugo desigual. Hermano, cuando el hombre, cuando el cristiano decide voluntariamente ir al pecado, hermanos, está de alguna manera renunciando a la comunión con Dios. Miren, una persona que está en pecado, una persona que está practicando el pecado, ¿cómo va a leer la Biblia? ¿Con qué cara? ¿Cómo se va a poner a orar y decirle: Señor, bendiga esta fornicación? ¿Cómo? ¿Cómo se va a poner a orar y decir: Señor, bendiga este adulterio? Jóvenes, ¿cómo va a venir usted delante de Dios? Por eso algunos jóvenes tienen la cara así: estás amargado, no estás caminando con Dios. Un joven alegre está con su vida listo, está contento. ¿Saben lo que me dicen unas caras de unos jóvenes? Que se quieren ir al mundo, que esto le aburre. Oh, hermano, puede ser una presa en cualquier momento del diablo, y no nos sorprendamos, hermanos. El Señor nos manda, hermanos, a ser santos, a vivir en santidad, apartados del mundo. Qué bueno que esos hombres, hermanos, decidieron ser salvos. Qué bueno, esos hombres de renombre, hermanos, de alguna manera, hermanos, dieron un golpe de estado a la iglesia madre y ahora la iglesia presbiteriana, los luteranos y todo ello. Pero, hermanos, no salieron del todo. Pobre gente, la que después nació, hermanos, que hoy en día, hermanos, todavía están ahí, hermanos, con esos vínculos del error. Amén. Así que, hermanos, ahí está el versículo de memoria en su texto. Vamos a orar. Vamos a orar por el café. Padre, gracias le damos. Bendiga, Señor, el café. Bendiga nuestro tiempo de